Ahí hemos iniciado la grabación. Entonces, este CIPAS pues va a tratar sobre derivada implícita y derivadas trigonométricas. Vamos a ver las derivadas de las funciones elementales trigonométricas y pues a través de ejercicios. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, las derivadas implícitas vamos a tener en cuenta pues hay dos formas de expresar las derivadas, ¿sí? Hay explícitamente, que es cuando encontramos la función descrita o no mencionada de esta manera, y igual a f de x. Eso significa que explícitamente es cuando la variable dependiente puede separarse fácilmente de la variable independiente. Entonces acá tenemos un ejemplo donde sabemos que y es la variable eh, dependiente y x es la variable independiente. Y pues ahí se puede visualizar eh, que están por separado, ¿sí? La dependiente de la independiente. Eso está expresado de forma explícita o explícitamente, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando tenemos la derivada y hablamos de que está implícitamente quiere decir que la función va a estar expresada en términos de las dos variables, ¿sí? O sea, vamos a encontrar a x y a y en ciertas operaciones, ya sea x y sumando, multiplicándose, dividiéndose, y expresan la función. Esa se llama la función implícita, que es aquella en la que la variable dependiente no puede despejarse o separarse fácilmente de la variable independiente, que es la x. Y ejemplo de este tipo de funciones implícitas es de la forma cuando tenemos x al cuadrado y a la 3 en un mismo término. Aquí se está multiplicando más 4xy menos 6x igual a 2. Este es un ejemplo de función implícita y pues al derivarse vamos a obtener una derivada implícita. Acá tenemos y al cuadrado más 7xy menos 4y igual a 0. Esa es otra función implícita, ¿sí? Expresada en forma implícita. Y que al derivarse, pues igual tenemos que aplicar cierta metodología para poder obtener la derivada. Claro, es esa parte, sí, la diferencia. Cuando está explícita y cuando está implícita. ¿Sí? Sí, señora. Implícita es cuando el X y Y pues están en el mismo lado. Y explícita cuando Y está aparte. Sí, Desde el... están separadas. Bueno, entonces en las derivadas implícitas pues hay varias formas de representar. Está la notación de Leibniz. En la notación de Leibniz tenemos, bueno, la notación, la tradicional es cuando tenemos pues la función de forma explícita que dice y igual a f de x. Entonces, ¿cómo se expresaría la notación? Sería y igual a f' de x. O sea, vemos que a la función, para saber que se le aplicó la operación derivada, entonces vamos a ver que a la función se le coloca una comita. Eso significa que es la derivada de la función de f de x. Y la otra notación, esa es una forma, otra es que la y tenga la apóstrofe, ¿sí? En su exponente, como un exponente, que haría y apóstrofe o comita, que también se conoce así. Y la otra forma es cuando vemos o sea, una D que significa derivada de Y con respecto a X y se escribe de Y como si estuviera como un cociente, ¿sí? De Y de X, o sea, de Y
el signo de división o cociente y está de X. Quiere decir que Y se va a derivar en función de la variable. ¿Listo? Donde X es la variable independiente y Y es la variable dependiente de Y de X. Entonces, esta es la nomenclatura de Leibniz de F, como les decía, la función va a tener como una apóstrofe, una comita, y va a ser f' de x, que quiere decir derivada de la función, y eso va a ser igual a derivada de y con respecto a x, de y sobre de x. Esa es la forma de escribir. Y la notación, está la otra notación que es la y', que, o sea, hacemos como una, digamos, una equivalencia de que f' de x va a ser igual a y'. Y vamos a ver cómo quedaría. Entonces tenemos en dos formas de expresar esa derivada. Entonces, la derivada hasta ahora está implícita o explícita. ¿Cómo está escrita? ¿Cómo la identificamos? ¿Implícita o explícita? Esta es explícita, ¿cierto? Porque está separada la y de la x. Entonces, vamos a derivar en notación de Leibniz, ¿qué haría? Y, recuerden que es de y con respecto a x, y ahora vamos a derivar cada uno de los términos. Entonces, el primer término es una potencia. Vamos a escribir derivada de quién, de la función, del término es 5x a la 3 con respecto a x. Más, y el 8 es derivada de 8 con respecto a x. Esta sería la forma de escribirlo. ¿Sí? Pero pues lo que hacemos, eso es como indicando que se va a hacer la operación derivada, pero aquí ya se resuelve la derivada. Esto pues queda igual de y sobre dx igual, y derivamos la función, me queda, espero, cambio no me Doctora, descarga. Sí. una consulta. Salió. Hola, hola. Hola, profe. Hola, ¿Ya profesora. me escuchas? Que se me descargó. Sí, Sí, señora. Se me señor. descargó. Sí, señor. Ya, entonces ya voy a volver a compartir. Creo que sigue grabando. Entonces, eh, ya les comparto de nuevo la. Ahí están viendo la pantalla. Hola. Sí, Sí, señora. señora, está perfecto. Bueno, entonces estaba acá. Aquí está, expresado en forma de notación de Leibniz, la operación derivada, y aquí ya la estamos resolviendo. Esto pues queda en términos de y de x. Y acá se resuelve la potencia, que es 3, pasa a multiplicar por el 5 y se le descuenta se le resta -1 al exponente. Entonces sería 3 menos 1 es 2, entonces queda x a la 2. Y el 8 es el cociente. Esto era
podría salir. Es que si tengo problemas aquí con el audio, pero ya vuelvo otra vez. Compartir, discúlpenme. Ahora sí. Entonces, como les decía, ya vamos acá resolviendo y finalmente pues hago las operaciones que pueda resolver aquí, por ejemplo, la multiplicación, 5 por 3, 15, y me queda de esta forma. Esa es una notación de cómo expresarlo en lengua. Y acá, esto es importante para ahorita, lo vamos a hacer con una derivación implícita para que lo tengamos en cuenta. Un ejemplo de derivada implícita, que se debe tener en cuenta, pues, esta comita, pues, o sea, ¿qué significa? Bueno, entonces, aquí estamos derivando, seguimos derivando una función explícita, donde la variable independiente, pues, es x, y acá, en vez de colocar dy de x, es lo mismo colocar una coma, y'. Y' significa de y de x. O sea, derivar a y con respecto a la variable independiente x. Pero yo lo escribo por facilidad, es como, se ve más fácil escribirlo y', y está bien. Y todo el término, en vez de derivar cada término con respecto a x, yo podría todo esto colocarlo en paréntesis y colocar una comita. Significa que voy a aplicar la derivada a todo este término, toda esta función, que es una suma. Bueno, y derivo cada, pero lo que voy a hacer es derivar cada término. Por propiedades de la derivada, yo puedo derivar cada término. Y voy a llegar al mismo resultado. Entonces, perdón, llegué con el, como está descargando uno,
Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, señora. Ahora sí. Sí, es que tuve que cambiar acá el dispositivo. Bueno, entonces continúo. Ya aquí, pues, como les decía, hemos llegado a la misma respuesta. Es para que ustedes identifiquen que hay dos formas de expresar la derivada, ¿sí? Pero estamos haciendo el mismo ejercicio, dos formas de expresar. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar las derivadas implícitas. El objetivo es despejar, pues, que nos quede la forma y', ¿sí? Que eso significa derivada de y con respecto a x de una ecuación en la cual se van a relacionar términos x y y a ambos lados de la igualdad, ¿sí? O sea, no va a estar despejada en un inicio la función, la variable dependiente y. La derivada implícita, entonces vamos a hacer unos pasos. El primer paso, como le decía, para este tipo de derivadas donde no está despejada y, pues va a haber unos pasos. El primero es derivar a ambos lados de la ecuación con respecto a x y derivar la variable y normalmente, siguiendo las reglas de la derivación. Tenemos que tener presente las reglas como la multiplicación, el cociente, la potencia y todo eso, cuando apliquemos una regla, una derivada, pues vamos a utilizar el símbolo y', que no se nos quede el y'. Y agrupe términos semejantes que involucran, o sea, una vez que hayamos derivado, aplicado las reglas, y que va a quedar como un rastro que es y', tenemos que agrupar todos los términos que estén, que tengan como término común y' a un lado de la ecuación y el resto se pasa al otro lado de la igualdad. Y finalmente se factoriza y se despeja y'. Eso es para las derivadas implícitas. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Estoy pues dando como los métodos y también vamos a tener en cuenta las funciones trigonométricas. Cada función trigonométrica pues va a tener su respectiva derivada. Entonces, tenemos que esta tablita, si la pueden tener presente, cuando estén haciendo su ejercicio, siempre tener presente esta tablita donde decimos, pues está descrito que la derivada de seno va a ser coseno. Fíjense, la comita significa derivada. El coseno, la derivada va a ser menos seno. Tangente va a ser secante al cuadrado. Cotangente menos cosecante al cuadrado. Y así tenemos todas las derivadas de las funciones trigonométricas. Esto es cuando se nos presente dentro de la función haya una función trigonométrica, entonces aplicamos directamente estas derivadas. Bueno, hay que tenerlas allí. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Entonces fijémonos en la forma como está. La forma de la derivada es implícita porque no está despejada la y, está dentro, por ejemplo, acá está multiplicando, aquí no está, acá está multiplicando. Bueno, entonces vamos a derivar cada uno de los términos con respecto, derivada de la función con respecto a x. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio. Entonces, espera que me salte. Acá. Entonces vamos a empezar con este primer término. ¿Cómo nos quedaría la derivada? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo están relacionadas las funciones? Por una multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Alguien va a se activó un micrófono? Entonces, acá está la multiplicación. ¿Quién me recuerda cómo es la fórmula de la multiplicación? La derivada de primero por el segundo Sería más la derivada del f', segundo por el primero. f' de la multiplicación. Entonces, si tenemos xy, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Derivada de la primera, X por y más más derivada de x por y X. y', Bueno, ¿cierto? sí. Listo. Entonces vamos a hacer esto, pero pues tenemos acá una constante, entonces podemos dejar
podríamos dejarla indicada, o sea, todavía no multiplicar por la constante, 9/5, y podríamos hacer primero la derivada, o sea, hay varias formas, se pueden hacer varias formas. Podríamos, o 9/5 está multiplicando a X, ¿sí? Y Y solita, se puede hacer así también. Entonces, vamos a empezar con la primera, con la derivada de X. ¿Cuál sería la derivada de X? Según la ecuación. Si está 1, ¿cierto? acompañando a X, a 9/5, sí, sería 9/5. Sí, entonces sería 9/5. X sería, la derivada sería 1. Entonces me va a quedar. Y Y no la derivo, me quedas quietica, ¿sí? Y también como yo derivé con respecto a X, pues no es de Y de X, sino es con respecto a la misma variable independiente, no se escribe nada más. Listo. Ahora vamos con el otro término, más. El primer término dijimos que va a ser todo esto, ¿sí? El primer término. Y el segundo término de nuestra multiplicación es este. Entonces, el segundo término sería Y. Aquí, según la fórmula, ya la X, que es el primer término, quedaría aquí, sin derivar, y Y es la que se deriva. Entonces, ¿cuál es el primer término? 9/5, ¿cierto? X. No se va a derivar. ¿Y quién es el que se deriva? El segundo término, que es Y. ¿Cuál es la derivada de Y? 1. 1, ¿cierto? Pero resulta Y que se le coloca Y'. ahí derivamos a Y con respecto a X, entonces nos va a quedar Y'. O eso es lo mismo, recuerden que Y' es lo mismo que decir de Y con respecto a X, ¿listo? Entonces yo voy a colocar por facilidad Y'. Y recuerden que la derivada de Y pues es 1, por eso no se escribe. O está ahí, digamos que ya no se escribe el 1 porque redunda o no es necesario. Entonces me queda, esto sería hasta ahora he derivado el primer término, sí, pues de la función. Pero sigue más, le vamos a colocar más. Y seguimos con esto. Vamos a seguir con esto. Entonces vamos a derivar seno de X. ¿Quién me dice cuál es la derivada de seno de X? En la tablita que vimos ahorita. ¿Coseno o menos coseno? Entonces vamos a mirar. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno, ¿cierto? Entonces, la derivada de seno es coseno y 6 queda igualito. O sea, 6 es una constante que está multiplicando al seno. Entonces, es lo mismo que se escribe el mismo 6 y se multiplica por la derivada de seno. La derivada de seno es coseno, ¿cierto? Y como estoy derivando, esta es la variable independiente con respecto a X, pues no se escribe, o sea, queda así. ¿Listo? No se escribe de X o no, sino queda así. Más, vamos a derivar este. Vamos a derivar 3x al cuadrado por y al cuadrado. Pasa lo mismo. Tengo una multiplicación. Entonces, el primer término, vamos a decir que el primer término es este, de esa multiplicación. Y el segundo término es este. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Usamos la misma arregla de la multiplicación y quedaría 6x Y al el cuadrado. 2 pasa a multiplicar, entonces sería 3, pues podemos, para hacerlo así como más por partes, quedaría X, 2 menos 1, queda 1, y Y queda igualita, no se multiplica, no se deriva, queda igualita. Y aquí pues no queda es con respecto a X, no se coloca la Y', porque estamos derivando la variable X con respecto a ella misma, entonces no se coloca. Ahora, seguimos con
la regla sí, de la multiplicación. En este ya el término, primer término queda igualito, que es 3x al cuadrado. Sí, no se deriva, pero el segundo sí se deriva. Entonces, ¿cómo nos queda? Voy a colocar acá un paréntesis. Quedaría 2y, ¿cierto? Y prima. Por y prima, porque derivé con la derivada de la variable y con respecto a x de y prima. ¿Listo? Y esto va a ser igual a la derivada de una constante es 0, ¿cierto? Derivada de una constante. Todo se tiene que derivar. Listo. Entonces, vamos a ordenar, a acomodar un poco esto. Entonces, me queda a organizar. Por ejemplo, ahí, bueno, vamos a volverlo a escribir. Y, perdón. Y prima más 6 coseno de x más, aquí voy a multiplicar de una vez por 2, 6 x y al cuadrado más 3 por 3, perdón, 3x. Bueno, acá ya lo podía ver 3 por 2, 6 de una vez. 6x al cuadrado y prima. Un momento. 6x al cuadrado y prima. Y todo esto igual a 0. ¿Qué es el otro paso que nos decían que hiciéramos? Que dejáramos todos los Separar términos, las y primas. las y prima de los otros términos. Entonces vamos a separar. Entonces, ¿cuáles serían? Sería este y este. Dos nomás. Que tienen y prima. Entonces vamos a darlos a este lado. 9 quintos x y prima más 6x al cuadrado y prima igual. Y lo otro se pasa al otro lado al igual. Acá hay un 0, entonces no hay ningún, pues no sé, ni resta, ni suma, ni es un 0. Entonces esto lo que está acá positivo pasa al otro lado negativo. Se va a quedar menos 9 quintos y este también pasa menos 6 coseno de x y este pasa menos 6x y al cuadrado. Entonces buscamos factorizar el término común que sea y prima y lo otro queda multiplicando. De x más 6x al cuadrado. ¿Sí? Y acá podemos acomodar, podríamos factorizar si se quiere, o dejarlo simplemente así como está. Podríamos factorizar el menos para que todo nos quede pues positivo. ¿Sí? Más 6x al cuadrado. Y, y el último paso sería lo que está multiplicando a y prima, pasarlo al otro lado a dividir. Entonces quedaría para que nos quede de la forma, pues, una forma más cerca a la forma explícita, ¿sí? Que es donde tenemos la derivada. O sea, tenemos para dejar la derivada solita, entonces nos queda. Está la X, espera. El 5y, la 6x ya al cuadrado sobre, y acá quedaría 9 quintos de x más 6x al cuadrado y. Y pues así sería la respuesta final. Bueno, eso Tutora, ¿cómo sería se el grafica? proceso. Pues
que podría graficar, pero ahí es, bueno, lo que pasa es que tiene las dos No tanto variables. la gráfica, es como, digamos, en GeoGebra para el resultado. Es que yo lo Pues estuve hay, haciendo y cuando le coloco algo después del igual en GeoGebra me bota error. A mí me tocó colocarlo, digamos, en mi caso era el ejercicio, espérame, yo lo tengo aquí, era x al cubo, y al cuadrado más y dividido en x igual a x más y. Yo lo dejaba así y me botaba error. Entonces pasé el x y el y hacia este lado y lo dejé así solamente y ahí sí ya me lo solucionó y pues sí me dio igual a lo que, yo y no, y hice. usó la función, hay una instrucción en GeoGebra que es derivada Implícita, sí implícita. señora, sí señora. Así fue la ¿Esa fue única la que forma. usó? Sí señora. Ah, ok. Y colocó, o sea, esto en términos de, o sea, así no nos la Me quedó dejó. tal cual. O Ah, sea, ok. lo último fue que, digamos, el menos me... Después organicé los términos a mi respuesta para que se viera más clarito, pero el resultado era igual al de GeoGebra. Ah, bueno, pues si le coincidió, sí, Ah, ok. está bien. Ah, ok, bien, sí señora. Bueno, esa es. ¿Alguien, alguna pregunta? Los demás, ¿es claro el método? ¿Cómo se debe aplicar el Sí, método? señora, por el momento está todo claro. Ah, bueno. Listo. Entonces vamos a hacer, estos son similares. Sería de pronto revisar este ejercicio, porque ya vendríamos con. Entonces, fíjense que en cuanto a las funciones trigonométricas, ya son funciones elementales o muy casos especiales, diga, por decirlo así, donde tienen relacionado su, su derivada, ¿no? O sea, seno, ya sabemos que derivada de seno es coseno, de coseno es menos seno. Cotangente, vamos a verificar. La de cotangente, coseno es menos seno, y cotangente, la derivada es menos cosecante al cuadrado de x, ¿no? Eso lo tenemos que tener presente cuando estamos haciendo el ejercicio. Entonces vamos cotangente es menos cosecante y cosecante. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, este. Entonces voy a colocar acá la derivada y igual a de cotangente, pero para no confundirnos de término, voy a nombrarlo de otra forma. Entonces sería f, f de x, por ejemplo, es cotangente. Ah, pero acá es y. Bueno, ahí no importa, es en forma general. Lo voy a escribir acá en forma general, pero ahorita lo aplicamos de acuerdo a cómo está acá. Es para recordar que f de x, cotangente de x, va a ser f' de x, va a ser menos cosecante x, ¿cierto? Al cuadrado, creo que es. Cosecante al cuadrado, sí, para que lo tengamos presente. Ajá. Y de seno, pues ya lo habíamos hecho, acá es al cuadrado. Y f de x de seno de x. Entonces, eso es la fórmula general. Es coseno, ¿no? De x, la derivada. Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? Entonces, volvemos y derivamos todo con respecto. Tutora, una pregunta. Yo puedo coger x por 1x y x por cotangente de y es x por cotangente de y y ahí hago la de la multiplicación, como para que me quede Entonces, más fácil. de una vez, sí, podríamos, o sea, podría ser multiplicar de una vez romper el paréntesis, ¿sí? Lo que usted dice. Sí, señora, correcto, correcto. Sí, se podría hacer así, o también, o sea, las dos formas se puede hacer. Dejarlo como está y hacer esto como nuestro primer término, ¿sí? Como un término, y este como el otro.
segundo término de, se podría o podría resolver ese es cotangente. Resolver este paréntesis. De las dos formas. Sin embargo, pues aquí voy a encontrarme con una multiplicación. ¿Sí? Se puede hacer de las dos. Entonces, lo importante es que, o sea, la respuesta, tenemos que llegar a la misma respuesta. O sea, si se hace eso, se debe llegar a la misma. Entonces, vamos a resolverlo como propone el estudiante, Juan, y sería, yo multipliqué x por 1x más x por cotangente de y. ¿Listo? Fíjense que acá están no, está de forma implícita porque tengo combinados a x y a y, no está despejado. Entonces, seno de, vamos a derivar cada uno, derivada de seno de x sería Coseno de x. coseno de x, ¿cierto? Igual, y derivada de x, 1. 1. Y aquí ya pues nos toca aplicar otra vez la fórmula que es, La parte de la multiplicación. ajá, que es, digamos, si es AB, sería la derivada de A más y la derivada, ¿sí? Si es una función así. A por B, donde acá son son dos funciones separadas. Bueno, entonces tenemos X sería la derivada de X, sería 1. Y cotangente de y. de Y. Pero acá no es de X de X. O sea, no estamos derivando todavía Y. Más. Directamente. Y más sería la otra, se deja X igual y cotangente, ahí sí ya se aplica la derivada, que es menos cosecante al cuadrado, pero fíjense que es de Y, ¿no? De y. Y eso va a estar multiplicado por Y'. ¿Listo? Esa es la forma, sí, porque estamos derivando de la variable Y con respecto a X, entonces queda Y'. Luego, pues sería acomodar, que nos quede ordenado, pues si se puede acá mejorar, pues me va a quedar 1 por cotangente, pues es lo mismo que aquí cotangente de Y. Y acá aquí el signo, bueno, más por menos, da menos. Vamos a colocar una vez el signo, menos, y se escribiría X cosecante al cuadrado de Y acá Y'. Entonces, fíjense que el único término que tiene Y' sería este, ¿cierto? Entonces, vamos a acomodarlo, llevarlo al otro lado, podríamos para que nos quede positivo. Entonces, nos va a quedar X cosecante al cuadrado de Y por Y', siempre buscando que la Y' me quede despejada. Y esto lo paso por acá, esto lo dejo acá mismo, 1 más cotangente de Y, y este coseno de X lo paso al otro lado, pasaría a restar coseno de X. ¿Qué más faltaría hacer para que quede? Pasa a dividir lo que está acompañando la x'. Entonces me queda 1 más cotangente de Y menos coseno de X, y esto lo divido por lo que está acá. X cosecante al cuadrado de Y. Y esa sería la forma de poder derivar esa función implícita. Ya esta sería la respuesta. Pues ahí no se puede hacer más. De pronto a veces podemos, digamos, factorizar algo, cancelar algo, pero por ahora quedaría así. ¿Listo? Eso sería la derivada implícita, la metodología, como se aplica para poder resolver. Entonces hay que tener en cuenta las reglas de
en este caso siempre aplicamos fue la de multiplicación, pero puede que tengamos que aplicar la de cociente, digamos, si encontramos un término que sea X sobre Y, algo así. Aquí ya no se aplica multiplicación, sino la de cociente, la derivada del cociente. ¿Listo? Eso, o sea, eso es otro caso, otro ejercicio. Pero por ahora, este que se hizo se hace la de la derivada. Hasta el momento, ¿es claro? ¿O Sí, alguna todo pregunta? claro. Bueno, entonces, todos ya me diligenciaron lo del Sí, señora, yo ya. Dayana, Janiel, Ever, Adrián. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir lo que dije? No, lo de la asistencia, que sí ya. Ah, sí, señora, ya. Bueno, entonces, pues por hoy era eso. Sin embargo, pues todavía tenemos, o sea, no, los CIPAS, recuerde que son todos los martes a esta hora y todavía tenemos 2 semanitas. Yo voy a ir pasando por los foros esta semana. Ya les he dejado grabaciones de CIPAS y de web para que ustedes las revisen y yo pues estaré pasando para mirar cómo van, ¿sí? En el desarrollo. El jueves tenemos ya el tema, creo que máximos y mínimos este jueves. También les voy a pasar para que puedan entrar a la web. Y ese es el tema que queda así como pendiente, el de máximos y mínimos y puntos de inflexión. Profe, qué pena, pueden enviar la asistencia de nuevo, que no me sale. No sale, ya se las comparto. Y pues dejaríamos el tema hasta acá y cualquier pues el otro martes seguimos. Tutora, ¿el jueves a qué horas es? A las 6, las webs son a las 6. Yo les Perfecto. paso por el grupo y por el correo, les paso la invitación. Ok, muchas gracias. Bueno, Feliz tarde. entonces, que estén muy bien, feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, voy a tener la luego. grabación.